Dar una conferencia TED es algo maravilloso que nos podría pasar a todos. Y si no te pasa que tengas que dar una conferencia tipo TED, hay muchos aprendizajes de la forma en la que se dan este tipo de conferencias que te pueden servir a ti para estructurar tu propia conferencia o estructurar cualquier presentación, plática o charla que tengas como todo un profesional. Así que el día de hoy vamos a platicar de cuáles son estos aprendizajes que tienes a través de la plataforma de TED para dar un mensaje. Si tú no conoces la plataforma, básicamente se trata de personas extraordinarias que hayan hecho algo fuera de serie y que lo quieran compartir al mundo en una presentación que no pase los 18, 20 minutos. Dependiendo del TED, te van poniendo la duración, pero nunca más que ese tiempo. Entonces imagínate, si tú tuvieras que transmitir un mensaje tan contundente, tan claro, tan poderoso y solamente tuvieras esa cantidad de tiempo, ¿qué mensaje harías? ¿Cómo estructurarías tu conferencia y qué tipo de cosas dirías? Bueno, pues de eso va justamente la presentación que puedes hacer en TED. Hay toda una serie de bibliografía que puedes aprender con respecto a las conferencias TED y hay muchos aprendizajes. Pero aquí te los resumo y aquí te voy a contar lo mejor que puedes saber en materia de este mismo TED. Lo primero es ser breve. Sí, así como te lo dije hace unos momentos, estas conferencias tienen una duración mucho más reducida que las conferencias que podemos dar en algún otro tipo de congresos. Y eso, el mensaje o la moraleja que da es que si tú puedes dar un mensaje muy contundente en una hora, pero puedes dejar el mismo mensaje igual de contundente en 20 o 15 minutos, hazlo en 15 minutos. Es muy poderoso el hecho de poder dar un mensaje muy claro, muy contundente, que llegue a las otras personas y no tener la necesidad de ocupar mucho tiempo. Y ese es el primer aprendizaje que tendremos en los TED. Así que el día de mañana quieres dar una charla, quieres dar una presentación, vas a dar tu primera conferencia, pues entonces trata de hacerlo lo más breve posible. Cuando es breve va a tener mucho mayor valor y riqueza para las personas. Y además acuérdate que la atención cada vez se reduce más rápido, así que la gente no te va a querer prestar atención durante mucho tiempo. Haz tu presentación breve. Segunda cosa que nos deja como a nivel enseñanza para ser un TEDx o un TED Speaker, justamente es la parte del ángulo que le vas a dar a tu tema. ¿Cuál es la clave? Cuando tú vas a hacer una presentación, tienes que decirle a la gente algo que no conoce, algo que a lo mejor conoce, pero no con esta óptica, o una perspectiva diferente con respecto a una temática. No se vale que digas algo que todo mundo sabe, porque entonces ¿para qué te contratan? ¿Para qué te tendrían que escuchar a ti? Elegir un ángulo interesante es fundamental para que tu conferencia tenga éxito y tenga impacto. Imagínate que yo te digo, oigan, les quiero platicar que el hombre llegó a la luna. Y ya lo sé, ya sé que el hombre llegó a la luna, pero ¿qué tal que dices algo? Puede ser desde la teoría de la conspiración de el hombre nunca llegó a la luna, fíjate cómo hay una sombra en la bandera, hay viento y en la luna no podría ser. Bueno, una teoría conspiranoica pues probablemente es una forma distinta de abordar un tema, no es la única, no, en mi caso no sería la que más me gustaría, pero te diría que a lo mejor podrás decir, te quiero platicar por qué el hecho de que el hombre llegara a la luna hizo que Estados Unidos tuviera más poder que ningún otro país del mundo. Y te voy a hablar de las 3 claves por las que Estados Unidos es una potencia mundial, económica, y entonces ya te vas con tu tema. Pero le das una óptica diferente. Te quiero decir por qué el hecho de que el hombre llegó a la luna arruinó mi vida. Todo empieza cuando yo tenía 6 años y mi papá era aficionado a... Y entonces te sigues con tu tema. ¿Quién ha escuchado hablar acerca de tu infancia? Nadie. Probablemente pueda ser interesante si le das la óptica favorable. Le das una buena óptica que llame la atención. Entonces, sé muy cuidadoso. Tercera cosa que tienes que hacer para ser un TED Speaker o para dar una conferencia que a todos deje encantados. Sé cercano. Tienes que ser muy cercano con las personas. De repente cuando teníamos las conferencias, digamos de manera previa, y escuchábamos a la gente que había hecho cosas muy importantes y eran personas que llevaban muchos años teniendo una carrera profesional, escuchábamos a personas técnicas y teóricas, serias, estructuradas, aburridas. Esta nueva metodología lo que nos propone es ser cercano. Te podrías incluso acercar a las personas. En algunos TEDs te piden que te quedes en ese circulito, pero en realidad el hecho de poderte acercar a las personas o el hecho de poder hacerlos participar es algo que nos deja de enseñanza esta metodología de TED y te puede servir para tener impacto cuando estás hablando ante un público. Sé cercano. Por mucho que tú tengas el micrófono y el foco esté encima de ti, ahora sí que en el foco y que el foco esté encima de ti, tienes que ser cuidadoso de que no por eso tienes que ser técnico y lejano. Al contrario, sé muy cercano. Mientras más cercano seas, la gente te sentirá mucho mejor. Va a incrementar inclusive tu impacto. Cuarta cosa que necesitas para ser un TED Speaker, cuenta historias. Cuenta historias. Estamos acostumbrados a escuchar conferencias que nos dicen 5 puntos, 3 mensajes,
2 definiciones, y eso es aburrido. Si no intercalas historias, si no intercalas anécdotas, que a lo mejor ni siquiera tienen que ser tuyas, entonces la gente no se va a enganchar, no se va a involucrar con lo que les tienes que compartir. Tienes que ser muy cuidadoso de contar historias, cosas que la gente no haya escuchado. Eso te va a servir para ganar mucho mayor atención. Cuenta historias que la gente pueda sentir más cercanas, que pueda ser empática con esas historias que cuentas. Y esto es algo que en cualquier presentación, sin importar si estás hablando a lo mejor en una presentación en la escuela, una presentación en el trabajo, una junta o una reunión, te va a servir muchísimo. Las historias llegan directo al corazón, no tienen que pasar por la cabeza, metafóricamente hablando, pero podemos hacer que la gente viva y experimente algo emocional. Y la quinta cosa que tienes que hacer para ser un TED Speaker es definitivamente hacer un cierre sumamente emocional. Tienes que hacer un cierre emocional, y ese es un aprendizaje muy bueno que nos dejan las conferencias TED, porque al final, cuando escuchábamos a una persona hace muchos años dar una charla, una plática o una conferencia, generalmente aplicaba la de: bueno, pues eso es todo lo que tengo que compartirles. Muchas gracias. Bueno, pues ya, aquí acabo. Gracias. Y eso no emociona a nadie. En cambio, con la metodología te dice, y de hecho ni siquiera tiene que hacerlo evidente, simplemente es una idea en donde la gente, ¿cómo quieres que se quede? Emocionada, sensible, que experimente algo. Y eso lo logras cuando haces un cierre emocional. Puedes hacer uso de música, puedes hacer uso de algún recurso de subir la voz, hacer algún cambio, pero tienes que hacer un cierre emocional. Son 5 cosas que te van a convertir en un TED Speaker, y si no, en el camino vas a dar una presentación maravillosa. Te comparto, y de hecho justo por eso saqué el tema, porque me encontré mi farito de cuando yo fui conferencista TED. Mi conferencia TED fue en el año 2017, para que te des una idea, mi forma de ver las cosas cuando TED tenía un poquito más de curaduría en las conferencias, y decía: agradecemos profundamente que con tu idea enciendas una luz para el mundo. Humberto Gutiérrez, orador TEDx. Ese es el farito, y estoy convencido de que esta metodología al día de hoy, cuando han pasado ya más de 6 años, me sigue siendo útil. Así que es momento de utilizar estos 5 puntos para convertirte en un TED Speaker, y si no, para tener mucho impacto en cada presentación que tengas. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online, y en este espacio damos los mejores consejos de comunicación, comportamientos y de estilo de vida con imagen. No te pierdas el canal, así que suscríbete y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. No quiero que te pierdas nada de lo que tenemos para ti. Nos vemos la próxima.